¿Qué harías si tuvieras que elegir entre la vida de tu esposo y la de un desconocido? En este vídeo te contamos la escalofriante leyenda de María Angula y el forastero, una historia de desesperación, horror y venganza que te pondrá los pelos de punta. En un remoto rincón de los Andes, María Angula y su esposo Pedro llevaban una existencia serena hasta que la enfermedad se apoderó lentamente de Pedro. La dolencia, un enigma para los médicos locales, desencadenó una espiral de desesperación en María. Las noches se convirtieron en vigilias angustiosas, donde el sonido de la tos de Pedro retumbaba en la cabaña como un eco de su infortunio. El afán por salvar a su esposo llevó a María a incursiones desesperadas por encontrar una cura. Consultó brujos y médicos, pero nada detenía el avance de la enfermedad. Consumida por la angustia y la impotencia, María se adentró en prácticas arcanas y antiguas, buscando soluciones más allá de la comprensión humana. La línea entre la cordura y la obsesión se desvaneció para María, cuya mente se oscureció por la intensidad de su anhelo de salvar a Pedro, llevándola a un reino de desconocidos y misteriosos rituales. La desesperación había encadenado a María en el abismo del terror y la incertidumbre. La creencia ciega en que la vida de Pedro dependía de encontrar una solución la llevó a un estado de agitación constante. Sus ojos, llenos de lágrimas de desesperación, se clavaron en el rostro del forastero cuando éste llegó buscando asilo en la aldea. En el atisbo de su desesperación, María vio una oportunidad. Aquel hombre desconocido con su mirada inquisitiva, despertó una chispa en la mente alterada de María, una chispa que ella interpretó como una solución a sus angustias. La necesidad urgente de salvar a Pedro actuó como un vendaval en la frágil psique de María, cegándola ante la moralidad y el juicio. La convicción de que ese forastero era la respuesta a sus plegarias la llevó a maquinar un plan en un frenesí de desesperación. Así, en la quietud de la noche, motivada por una mezcla de miedo y una inquebrantable convicción de que su acción era la única salida, María cometió un acto atroz, truncando la vida del inocente forastero en un momento de locura y desesperación incontrolable, quitándole las tripas en el acto. El eco de su grito desgarrador se desvaneció en la vastedad del bosque, dejando a María sumida en un mar de remordimiento y temor. El regreso a casa se convirtió en un infierno para María. Una vez en casa, María dio de comer las tripas a Pedro. Pedro, recuperado milagrosamente, descubrió la verdad detrás de su curación y el acto siniestro perpetrado por su esposa. La traición y el horror invadieron la cabaña, desencadenando una lucha desgarradora entre la pareja. Los gritos, la confusión y las palabras lanzadas como cuchillos llenaron la estancia, dejando un rastro de devastación en el ambiente. Desesperado por el horror descubierto, Pedro, sumido en un abismo de dolor y desesperanza, tomó una decisión drástica. Ante los ojos atónitos de María, él, con la mirada desgarrada por el dolor, se alejó y en un último acto de desesperación, se quitó la vida. El eco de su partida resonó en la cabaña, sumiendo a María en una espiral de culpa y desesperación más profunda. Los días pasaron y el dolor se convirtió en compañero constante de María. Sin embargo, la tragedia apenas comenzaba para ella. Las noches se tornaron en un tormento perpetuo cuando el espíritu del forastero, privado de su descanso eterno, se alzó de entre los muertos para buscar venganza. La presencia inquietante del forastero se manifestaba en la oscuridad, su figura etérea yaceciendo en cada sombra, su voz susurrando en el viento. Aterrorizada, María no encontraba refugio ni consuelo. El fantasma la atormentaba con sus lamentos y susurros escalofriantes, recordándole el terrible acto que lo había privado de su vida terrenal. Sin paz ni descanso, María vivía sumida en un estado de constante temor, enfrentándose a cada momento a la manifestación de la ira del alma del forastero. Incluso en los rincones más remotos del pueblo, su presencia se hacía sentir, su rostro impreso en la mente de María, recordándole el precio de su desesperación y la atrocidad cometida. El alma vengativa del forastero se convirtió en una condena perpetua para María, una carga que llevó hasta el final de sus días. Su historia se convirtió en una leyenda de horror, recordando a todos la desesperación humana y las consecuencias de transgredir los límites de lo permitido. Si quieres más historias de terror, mira el vídeo recomendado, y para no perderte nada entra a nuestro Discord.